Bueno, em, como me lo propuse, nuevamente voy a dar movimiento al canal de YouTube que yo tenía anteriormente, que es este, sí, en donde se subían los análisis. Yo también fui la persona que llevaba el canal de Quantum Group anteriormente, hace un tiempo, más o menos unos 3 años, y después empecé con mi propio canal. Entonces, bueno, ahí es donde voy a empezar a publicar los videos que se hagan por parte de esta comunidad para, por ejemplo, las personas que no tengan TradingView, porque de todas maneras también lo voy a dejar publicado acá. Más que todo para tener un historial propio mío, ¿sí? Y por si hay personas que tal vez les interese mi manera de ver los mercados, de analizar los gráficos, así que quieran guiarse conmigo, pues bueno, bienvenidos. Igualmente yo también les comparto la información a las fuentes de donde yo estudio, como por ejemplo lo vamos a hacer en este video, con respecto al newsletter que estaba leyendo de Pablo Gil y cómo puedo apoyar en él los diferentes temas que les explicaré con los gráficos, ¿sí? Según los activos que yo sigo, ¿vale? Porque hay un portafolio que yo tengo, que es el que se le hace seguimiento y en el que se buscan las diferentes oportunidades de inversión, ¿no? De trading como tal. Ya después más adelante podremos ir aplicando todo lo que es valoración de empresas, así hacer ejercicios chéveres, que el canal sea didáctico. Esa sería la idea. Entonces, bueno, este newsletter es recomendadísimo, ¿sí? Del señor Pablo Gil, en donde él explica también como yo lo estoy haciendo en estos momentos su punto de vista. Claro está que es un estudio muchísimo más amplio con respecto a todo lo que es la macroeconomía, microeconomía. Bueno, microeconomía no tanto, más que todo macroeconomía, geopolítica, ¿sí? Pero con esto lo podemos complementar en lo nuestro, que es el análisis técnico como especuladores. Bien, por ejemplo, habla sobre el dólar, ¿sí? Y el efecto que está teniendo las políticas arancelarias de los Estados Unidos y más que todo el proteccionismo que enfrenta actualmente por parte del gobierno Trump, ¿sí? Teniendo en cuenta que como divisa de reserva mundial está perdiendo toda su confianza por parte de los demás países, ¿sí? Por parte de sus socios comerciales, incluso también rivales, como por ejemplo China, lo que está causando pues actualmente un colapso en el dólar americano de un 9,91%. Ya perdiendo niveles estructurales, hablando del chartismo muy importantes, ¿sí? Este era el quiebre que yo quería ver, esta era la confirmación que yo quería ver para poder generar un nuevo fractal, ¿sí? Entonces, en este caso tendríamos un cambio de carácter ahora a la baja, ¿sí? De una temporalidad muy importante como es la semanal, la de largo plazo. ¿En eso qué quiere decir? Que entonces vamos a trabajar en esta zona o en donde trabajaríamos, donde trabajaría yo en los próximos meses sería este fractal. Y el dólar actualmente figurar en una dirección bajista. Bien, esto que está haciendo Donald Trump es un daño, como dicen muchos economistas y analistas, incluso yo también lo podría estar pensando, irreversible, ¿sí? Es el inicio a una nueva transición económica y geopolítica, ¿vale? Ya Estados Unidos está perdiendo toda su confianza con las medidas que está tomando Donald Trump, como por ejemplo lo que hizo con Nvidia, ¿no? Prohibirle a la empresa que vendiera los chips a China. Entonces ya los socios no se pueden confiar y eso va a generar muchísimas secuelas en el mediano y largo plazo, tanto para las bolsas como para los bonos, como para el dólar. Esto tiene un punto positivo en el sentido, digamos, del objetivo que quiere Trump. Pablo Gil lo explica perfectamente con respecto a que un dólar débil pues va a favorecer las exportaciones, sí, las importaciones, perdón. Sí, perdón, las exportaciones, les va a salir más barato vender, como lo hace, por ejemplo, Japón o China, devaluando su divisa, como el yuan o el yen japonés. Pero también tiene la contrapartida de que encarece las importaciones, ¿no? Comprarle sale más caro porque su divisa es más débil, caso contrario de lo que puede enfrentar Europa, que al parecer pues tiene positivismo, ¿sí? Tanto para las bolsas, miren el IBEX 35, ya sabemos lo que hay detrás de ello con el gasto público europeo y con la reducción de tipos de interés o apoyado por la reducción de tipos de interés del Banco Central, al mismo tiempo con una reducción de la inflación ya casi al objetivo. El señor Pablo también lo explica aquí con respecto a ese euro que se comienza a ver como un tipo de refugio, ¿sí? Apartado del dólar, ¿sí? O diferente al dólar, ¿vale?
Entonces, pues eso con el estímulo o ese posible estímulo que, o bueno, el estímulo financiero que va a existir por parte de Europa con 800.000 millones por un lado y 800.000 millones por otro, pueden hacer que la bolsa realmente o las bolsas europeas realmente se vayan a máximos, esperando también que el mundo no se vaya a una recesión, ¿sí? O sea, hay pros y contras, hay que estudiar las dos caras de la moneda para nosotros poder llegar a un escenario como tal. Ahora, como nosotros estamos especulando y dicho lo anterior con las medidas geopolíticas y macroeconómicas, podemos irnos al gráfico y decir, bueno, el dólar americano yo personalmente lo veo bajista y ahora sí adquiere sentido, ¿sí? O adquiere un poco más de objetividad las deudas áureas de Fibonacci en los 94 y 92.9, que las personas que ya me conozcan y hayan visto o conozcan el sistema áureo, que no es mío, sabrán que ahí va a llegar ahí va a llegar el precio en algún momento. Sí, es como cuando en el año 2022 el dólar americano cae, pierde la estructura alcista que venía haciendo, que venía generando desde el 2021, ¿sí? Y regresa a donde, fíjense a dónde regresó, a los objetivos. Estos eran los dos objetivos que le hacían falta, los 110 y los 108. ¿Cuándo los hizo? 2 años después. La estructura la pierde en diciembre del 2022 y los objetivos los va a dar el 20 de enero de este año. ¿Sí? 2 años, un poco más de 2 años aproximadamente. Ahora, si nosotros nos vamos al mediano plazo, eh, yo observo que, digamos, si nosotros hacemos Fibonacci, que se puede hacer Fibonacci, claro está, por las estructuras, por los fractales, bien, hay un objetivo que el precio deberá dar nuevamente, no lo sabemos cuándo, en los 105.80 y los 106.67. Habría que estudiar el tema del comportamiento del dólar americano según, o bueno, antes, durante y después de la recesión, ¿no? Antes de la recesión el dólar cae, durante la recesión el dólar tiende a subir y después de la recesión vuelve a caer. Sí, eso lo ha hecho en las recesiones del 2000, 2008. Bien, entonces para que lo estudien son históricos. De esa misma manera se estudian los datos macroeconómicos como por ejemplo el IPC, las ventas de viviendas, las tasas de desempleo. Sí, se tiene que medir a nivel histórico. No me sirve el dato del mes pasado. No me da una claridad. Ahora, a nivel de estructura diaria, tenemos este siguiente fractal. Me hubiera gustado que el precio se frenara algo más, por ejemplo, con una sesión más de compras para determinar esto ya como un piso. ¿Sí? Y tener un fractal diario, que esto puede seguir generándose como una caída libre y todavía no tener una estructura en diario. ¿Listo? Vamos a marcar esa deuda que habíamos observado diaria, ¿cierto? Desde estos puntos, X12, y decimos que el precio tiene objetivos en los 106 y los 105 puntos. ¿Cuándo los va a dar? No lo sé. Esa pista la vamos a ir buscando según las estructuras o según los fractales de más corto plazo, o sea, de más corta temporalidad. Esta deuda es del 13 de enero del 25. Y ahí sabemos de dónde sale ese objetivo. ¿Listo? ¿Lo vamos a buscar? No, no tiene ningún sentido buscar ese objetivo ahorita. Si yo me voy a la temporalidad del mediano plazo, ¿sí? Del mediano plazo H4, pues no lo veo, no le veo el fractal, ¿sí? Porque esto es fractal diario. Miren, este mismo fractal que están viendo acá, según la metodología que yo utilizo para estudiar los gráficos, lo tengo como fractal diario, máximo estructural diario. Vuelvo y les digo, en estructura diaria no me da ese punto como para poderlo o quererlo marcar como diario. Entonces me voy a concentrar únicamente en lo que está haciendo el dólar en el corto plazo. ¿Qué está haciendo el dólar en el corto plazo? Pues continuando su estructura bajista, ¿no? Claro está, ya no tiene una divergencia, venía de una sobreventa muy fuerte, pero miren al punto que hemos tratado también en muchas ocasiones, las divergencias o sobreventas o sobrecompras no quieren decir que el precio tenga que revertirse, ¿no? Siempre las divergencias se anulan con los retrocesos. Cuando son divergencias de estructura, siempre se anulan con un retroceso. Cuando el precio rompe estructura, ahí se la podemos determinar que era una divergencia de cambio estructural. Mientras tanto, no. Ahora, ¿qué hace el precio o qué podemos esperar en apertura del lunes? Que tenemos un máximo, un mínimo, un retroceso. ¿Qué retroceso es? Vamos a verlo. Espérenme un momentico. Aquí lo tenemos, máximo, mínimo
Y no tenemos de todas maneras, bueno, sí, el mercado se mueve por zonas, no tiene la necesidad de llegar exactamente al nivel del 50, al estar cerca es suficiente para mí, ¿sí? Y llega a los 99,78, estructura y actualmente pues genera ese movimiento o esa acumulación. No sabemos si va a seguir a la baja, pero tiene mayores probabilidades de hacerlo. ¿Listo? Si yo me voy a ver, por ejemplo, el sentimiento, dónde están los retails o dónde cerraron los retails en el dólar americano, me sigue apoyando que la venta tiene mayor probabilidad. ¿Sí? Si nosotros nos vamos a ver, por ejemplo, los datos que esperamos para la siguiente semana, no sé si ya la siguiente semana tengamos Reserva Federal. El martes va a ser un día prácticamente tranquilo con respecto a los datos. El miércoles tenemos PMI manufacturero y PMI de servicios. Va a ser un miércoles interesante. El jueves tenemos... No tenemos Reserva Federal. El jueves tenemos GDP Now de la Fed de Atlanta, donde se descuenta una expectativa todavía negativa del menos 2,2%. Sí, si ese dato es así o peor, pues se descontaría una recesión muy fuerte en los Estados Unidos, lo que seguiría llevando al dólar americano a la baja. Dirán algunos por qué si es un activo refugio, por lo que les comentaba al principio del video. Lo único que hay detrás del dólar es la confianza y esa confianza se está perdiendo. Bien, entonces listo. Ese es el fractal en el que se encuentra el dólar y yo esperaría caídas todavía que nos lleven. No espero que sea de una manera vertical porque estamos hablando de una caída muy fuerte, ¿no? Desde máximos iniciados del año en los 110,19 de un 15%, ¿sí? Puede ser en un año, posiblemente este año 2025, y no es nada descabellado después de todo, porque esta subida, fíjense, tardó un poco más de un año, bueno, subió un 28%, a ver, un 15%, miren, poco más de un 15% lo hizo en un año también, que fue la subida que experimentó en 2021 y 2022 cuando empezó la Fed con las subidas de tipos de interés. Entonces no es nada descabellada que se pueda hacer una corrección fuerte a la baja. Si Powell baja tipos de interés, aún más acentuada puede ser. ¿Qué pueda provocar un posible rebote en el dólar desde mi punto de vista? Que Powell siga firme con su política restrictiva, ¿sí? Y teniendo cuidado con el repunte inflacionario que pueda o que va a ocasionar la guerra comercial. ¿Listo? Si nos vamos a la bolsa, que son los Estados Unidos, pues encuentro que este rebote es totalmente sobre una estructura bajista. ¿No? Es un rebote muy normal dentro de una estructura bajista. ¿Sí? Y luego de lo que hace Trump con Nvidia, pues acentúa más o incrementa más las probabilidades desde mi punto de vista de que el mercado siga siendo bajista. Después de 4 trillones de dólares que entraron la semana pasada, cuando Trump empezó a hacer laxo con los aranceles, comienza a recular y todo este tipo de temas que hacen rebotar las bolsas. Pero las otras medidas ponen nuevamente freno a la subida. Y ya saben que quien dice Nasdaq 100 dice SP 500. Por eso mismo, si nos concentramos en el SP, vemos que este movimiento al alza, incluso en el mediano plazo, sigue dentro de un rango bajista. Sí, sigue dentro de una estructura bajista hasta que no supere o no sea capaz de superar los 5,694 puntos. Bien, el SP 500 puede estar incluso por esta zona, incluso superarla, darnos más oportunidades de compra, porque la última oportunidad de compra que dio acá la dio por esta zona. Sí, incluso fue exactamente aquí y ahí se ha mantenido. El stop loss era un stop loss técnico, pero hubiera sido un stop muy alto y muy arriesgado, teniendo en cuenta el entorno de mercado bajista en el que nos encontramos desde que el precio perdió la siguiente zona. Fíjense la zona que pierde el precio, igual que el dólar americano, miren, cuando pierde los 5,703 puntos, eso es la entrada en un mercado bajista, tal cual sucedió en el 2022 cuando de igual manera, perdón, perdió incluso la zona de los, sí, pierde exactamente la zona de los 4,270. Al haberse perdido ese nivel, mercado bajista. Un mercado bajista que no duró de todas maneras mucho tiempo. ¿Sí? Lo pierde acá y dura 154 días. ¿Sí? No dura ni siquiera medio año. O bueno, sí, prácticamente medio año. Pero lo ven, no es que uno diga, uy, se va a acabar el mundo.
¿Qué corrección tiene el mercado? Que ya lo hemos visto también en los otros videos. Una corrección actual o ha corregido un 21.11 desde los máximos. Actualmente cae un 13.92. ¿Sí? Puede caer un 29 o 30% a objetivos de Fibonacci. Entonces no es una caída descabellada. Sí, miren, ni siquiera supera la del COVID. Ni siquiera supera la del 2008. Entonces yo considero que estamos en buenas oportunidades, pero hay que ser precavidos, ¿sí? Porque aunque todo el mundo está ahorita pues buscando la idea de inversión en las magníficas o en las tecnológicas, que es extraordinario, yo también les estoy haciendo seguimiento, vuelvo y les digo después en otro video lo podemos hacer para hacer más didáctico el canal, pero yo iría con prudencia, porque este nuevo orden lo cambia todo, ¿sí? La globalización y el libre mercado se están terminando y eso perjudica al sector de servicios y todos los planes que se tenían desde hace 2 años incluso. Bien, entonces hay que ir con ojito porque hay que ver también cuál es el buen punto de comprar, ¿no? Siempre va a ser un buen punto, siempre va a ser un buen día para invertir, pero hay niveles que son estratégicos desde mi punto de vista. ¿Listo? Entonces, ojito porque cuando ya la bolsa esté en estas zonas, ya empieza a ser interesante, por ejemplo, un ETF del SP 500 el SPY. Bien, pero hay que tener en cuenta que, pues, el objetivo o una zona fuerte, hablando de soportes, por ejemplo, son los 3.497 y eso ya representaría una corrección de un 42%. Llegando a niveles del 2020 ya representaría una corrección de un 64%. Puede pasar, chicos. Créanme que puede pasar. Porque hay muchas cosas que apoyan eso. Ahora, también existe la posibilidad de que el mercado, ¿cuáles? Guerras, deudas estratosféricas por parte de las principales potencias del mundo, nuevos órdenes, ¿sí? El reinicio económico del mundo. Bien, todo eso puede provocar fácilmente que el mercado al piso, que la confianza de los consumidores, adiós por un tiempo, ¿sí? Y esas crisis son buenas, lo habíamos platicado desde antes de que yo dejara de hacer los videos, no, las crisis son buenas, ¿sí? Ahora, son más serias según la cantidad de tiempo que se haya dejado pasar para que el mercado se cure, ¿sí? Como 1929, ¿sí? Que dura 25 años el mercado para volver a máximos, ¿bien? O 2008 que dura 5 años para volver a máximos. Miren lo que pasó en 2020. En 2020 el mercado cae en 35 días, pero se recupera en un mes, 2 meses. Miren, 175 días. Como 4 meses para recuperarse el mercado después de una pandemia. Después llega la subida de tipos de interés, el mundo entraba, que si entraba en recesión, no entraba en recesión, no entró en recesión y tardó 532, incluso ni siquiera, tardó 2 años, un año y medio aproximadamente en volver a máximos. Son recuperaciones, han sido recuperaciones muy rápidas. Puede volver a suceder, claro, porque está el tema del mercado secular y para que se complete ese ciclo de mercado secular faltaría todavía por lo menos un año más. O sea que podríamos estar experimentando un máximo más, posiblemente, según cómo vayan las cosas, hasta el 2026 y de ahí sí el colapso, que es natural, vuelvo y les digo, listo, no estamos tratando de ser catastróficos ni nada de ese tipo de cosas, son ciclos. La macroeconomía lidera la microeconomía. ¿Sí? Ya la microeconomía y la contabilidad es distinta para saber cuándo estamos comprando un activo por debajo de su valor intrínseco. ¿Sí? Que eso es totalmente distinto y son excelentes oportunidades para subirse en la siguiente ola. O el mercado también puede ya irse y tardar, por ejemplo, el periodo de Donald Trump, ¿no? Porque todavía hay muchas cosas en juego, muchas cartas todavía por jugarse, Taiwán, Irán y todo lo demás. ¿Listo? Ahora, en el corto plazo estaríamos alcistas, pero no me gustaría ya comprarlo. Bien, yo esperaría que me supere este máximo y tendría paciencia con la bolsa americana por lo menos. O que me vuelva a confirmar ventas por debajo de los 5.133, 5.113 puntos. Perdón. Eso sería lo más ideal, eso sería lo ideal en el SP 500 y bueno, ya saben que quien dice SP 500 dice Nasdaq 100 que tiene un escenario de corrección un poco más fuerte, ¿no? Vamos a seguir o vamos a concluir con una segunda parte, chicos, porque pues siempre son varios temas los que se tratan. Entonces, espero verlos en la segunda parte. Dios los bendiga, chicos.